Bueno, buenos días. Buenos días. Muy bien. Sonia, por ahí. Sí,
¿Alguien me escucha? Sí. Ay, perdón. De repente me quedé totalmente fuera. Pensé que ya no se escuchaba. Bueno, estaba yo con que esta clasificación de libros es de dos tipos. Unos libros son expositivos y otros imaginativos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿A los que me escuchan, alguna duda? No. Bueno, vamos con los expositivos. ¿Qué caracteriza a los libros expositivos? Si tienen en qué anotar, por favor, anoten. Dentro de las características que podemos señalar de los libros expositivos son las siguientes. Primero, son obras objetivas. Segunda característica, nos dice que presentan diversos grados de profundidad. Tercero, nos dice que requiere etapas de preparación. Cuarto, su finalidad es hacernos pensar buscando la verdad para incrementar el conocimiento. Dentro de estos libros objetivos tenemos los siguientes tipos de obras. Primero tenemos los libros científicos, cuya característica es la utilización de un lenguaje técnico, es decir, todas las ciencias recurren a tecnicismos. Generalmente estos libros científicos van dirigidos al campo de la investigación. Pasamos a un segundo tipo de libros. Este segundo tipo de libros son los libros didácticos. El objetivo que tienen estos libros fundamentalmente son dos. Una, la enseñanza y la otra, la información. Los temas que encontramos en estos libros se van explicando y su avance es de forma gradual. E inclusive algunos de ellos contienen ejercicios como una forma de mayor comprensión.
Otro tipo de libros son los de divulgación. Este tipo de libros generalmente son libros digitalizados que van dirigidos a todo tipo de público. Como característica, estos libros tienen que el conocimiento que transmiten no es un conocimiento tan profundo. Sin embargo, su finalidad, pues es interesante a todos los lectores. Y por último, tenemos los libros de consulta. La característica de estos libros de consulta es que son de una lectura parcial. Es decir, recurrimos a ellos cuando necesitamos recordar, integrar o consultar algún dato. Y su fin propiamente es informarnos. Profe, buenos días. ¿No me puede repetir una parte de lo que dijo? Es que no escuchaba nada, apenas se oyó y no sé de qué estábamos hablando. A ver, dígame. Bueno, estamos hablando del segundo punto, que es la clasificación de los libros. ¿Hasta ahí ya escribió? A ver, la segunda parte de la clasificación de los libros. Pasamos a los tipos de libros, que fue lo que concluí ahorita. Pero si gusta, la grabación se va a subir a la plataforma para que usted pueda dar el repaso, para ya no detenernos. Sobre todo porque pues el tiempo aquí, la computadora o el sistema nos lo marca que son 30 minutos. Entonces, después de los 30 minutos, subimos al foro para ventilar cualquier duda. ¿Le parece bien? Va, está bien, profe. También le quería decir de las tareas. A mí deme chance, ¿no? De hacerlas a mano. Es que siento que así nomás le voy a poner copy-paste y pues ni voy a aprender nada de lo que voy a leer. Y en cambio así en la libreta lo apunto y le mando foto, ¿cómo ve? Bueno, más bien tiene que subirlas a la plataforma, porque ahí es donde yo llevo el registro. Ah, pues sí, por eso se las mando a la plataforma. Nada más con su fuente bibliográfica, por favor. Sí, hasta abajo le pongo de dónde lo saqué. Bueno, entonces podemos continuar, Sí, profe, continúe. Gracias. ¿sí? Bueno, de nada. La clasificación entonces de los libros inicialmente decía que son de dos tipos, que son expositivos y son imaginativos. La parte de los libros expositivos ya le expliqué. Pasamos a los libros imaginativos. Dentro de los libros imaginativos propiamente están todos los que a nosotros nos interesan en esta materia, que son los libros de literatura. ¿Qué caracteriza a estos libros imaginativos? Bueno, primera característica, son obras subjetivas. ¿Qué significa esto? Pues que son obras propiamente que pues, pueden estar inspiradas en el sentir, en la experiencia del escritor. O bien pueden estar sustentadas
en las experiencias de una comunidad, de lo cual posiblemente no se pueda llevar un registro. Sin embargo, la experiencia escrita en esas obras, pues es la que llega a nuestras manos, pero nosotros no podemos verificarlo. Por ejemplo, las mitologías. Las mitologías nosotros no podemos verificarlas. Realmente nada más lo que alcanzamos a leer es lo que podemos nosotros conocer. A ver, por ahí alguien se le escucha muchos ruidos. Por favor, si pudiera apagar su... Gracias. Segunda característica. Creación de un mundo ficticio. Volvemos otra vez. Como es parte de la imaginación del autor, pues estamos hablando de algo ficticio. Aquí, por ejemplo, podemos señalar algunas leyendas, algunas fábulas. Son obras que generalmente no podemos nosotros comprobar y sin embargo no por ello dejan de tener su valor. Y tercera característica, el autor a través de estas obras expresa sus ideas buscando siempre un estilo estético. Es decir, dándoles una forma de tal manera que el lector sea atrapado por ese mensaje que el autor transmite. Y efectivamente muchas de las obras que hemos leído o que se han leído, pues indudablemente las leemos porque nos atrapan. Es decir, tan emocionantes están que nos meten a un mundo que pudiera ser imaginativo o un mundo que pudiera ser real. Sin embargo, pues diríamos, es la creatividad que tiene el autor para poder atrapar al lector. Y la última característica de estas obras imaginativas tienen como finalidad buscar la belleza. Y esta belleza la encontramos de 4 tipos. Primer tipo es la narrativa. Es decir, la manera como el autor va describiendo paso a paso cómo va describiendo escena tras escena, cómo va hilando todo el mensaje que quiere transmitirnos al grado de atraparnos. Y aquí también vienen ya propiamente lo que son los géneros literarios, que podemos nosotros hablar de 3 géneros literarios, propiamente el género dramático, el género lírico y el género épico. Otro tipo de libros imaginativos también se encuentran los ensayos. No hay que olvidar que el ensayo propiamente es una manera de entender una realidad y poderla transmitir de forma particular. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ¿alguna duda?
No, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, ¿qué buscamos a través de esta materia? Bueno, buscamos que ustedes analicen textos a través de preguntas que les permitan conocer las características de otras obras y sus clasificaciones. Nos enfrentamos a dos tipos de problemas. El primero sería cómo reconocer que una obra es literaria. Y segundo problema que enfrentamos en esta materia es cómo clasificarla. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, ¿me escuchan? Todo bien, profe, hasta ahorita. Bueno, ¿ustedes investigaron alguna definición de literatura? Bueno, un poco para hacer memoria. La palabra literatura propiamente se compone de dos vocablos latinos. Por hoy nada más vamos a ver uno de los vocablos es litera. Y el segundo vocablo es dura. Es decir, podemos traducirla como la definición como la palabra que dura o la palabra que perdura a través del tiempo. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice o nos define que literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Repito, es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí da un poquito más de espacio para poder expresarnos y sobre todo para dar cabida a otras formas de pensar y sobre todo que cada pueblo, según su costumbre, según su región, según sus tradiciones, pueda transmitir esta literatura como tal. Pero por ahí ya estamos está marcando que ya casi estamos al término de esta sesión. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, entonces, ¿qué caracteriza a una obra literaria? ¿O qué debe caracterizar a una obra literaria? Bueno, tres características propiamente podemos señalar de una obra literaria. O sea, para saber que es obra literaria, debe tener las siguientes características. Primera característica. En su creación, debe tener un espacio de ficción. ¿Qué significa esto? Que el autor debe llevarnos, el autor debe atraernos y sobre todo el autor debe atraparnos. Si el autor logra este objetivo, entonces estamos hablando que es una buena obra. Segunda característica. Debe tener cierto grado de tecnicismo, es decir, palabras adecuadas que el autor utiliza para poder
atrapar al lector y sobre todo para que su mensaje de alguna manera sea asimilado por el lector. Tercera característica, recreación. Es decir, la obra debe ser recreativa porque pues en realidad no leemos un libro porque es aburrido. Generalmente leemos un libro porque es emocionante, porque es interesante, una obra que puede permitirnos incluso sacarnos de nuestra propia realidad, encajarnos en un espacio diferente. Por eso el autor tiene que ser muy creativo, pero sobre todo esta característica, la obra debe ser recreativa, es decir, debe atrapar al autor. Y para lograr estas tres características, pues realmente se necesita que el autor tenga pues muchas habilidades para poder atrapar en su lectura. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, y concluimos. ¿Para qué sirve la literatura? Sería una pregunta que podemos hacernos. ¿Para qué sirve la literatura? Bueno, fundamentalmente la literatura, pues sobre todo debe servir como un medio de evasión, es decir, salirnos un poco de nuestra realidad cotidiana y meternos en un espacio diferente. Segundo, también nos puede servir como una realidad, es decir, una realidad que nosotros no estamos viviendo, pero que de alguna manera nos enfrenta a aquello que quizá otros están viviendo, pero también nos sirve como la adquisición de nuevos conocimientos. Gracias a lo que el autor plasma en una obra, nosotros tenemos la posibilidad de adquirir otros conocimientos. ¿Para qué nos sirve la literatura también? Bueno, la literatura nos puede servir también como un medio de fantasía e imaginación. Si alguna vez han leído alguna obra, bueno, pues las obras generalmente contienen estas características, cierta fantasía e imaginación. Aquí hablemos de lo que los autores tratan de transmitir, es decir, la fantasía en cuanto a que puede ser realidad o no. Y la imaginación es propiamente lo que despiertan en cada uno de nosotros para ir leyendo paso a paso lo que ellos tratan de transmitirnos. O bien también la imaginación que nos lleva a otros espacios inmediatamente, cómo sucedió, dónde sucedió, por qué le sucedió, etcétera. Pero también la literatura nos sirve como una diversión. O sea, gracias a estas obras podemos un poco divertirnos. Es una diversión pues totalmente diferente a la que comúnmente entendemos como fiesta. O sea, es una diversión que no es una fiesta, sin embargo, nos divierte en el sentido que nos saca de nuestra vida cotidiana o de nuestra vida rutinaria. Pero también la literatura puede ser un viaje en el tiempo. ¿Cuántas personas al leer este tipo de literatura, pues resulta que ya conocieron Europa, resulta que ya conocieron Asia, resulta que ya conocieron otras costumbres, tradiciones, sin haberlas visitado? Sin embargo, lo conocieron gracias a la literatura, porque la literatura también puede ser que nos ubica en un tiempo, en un espacio y en un contexto. Entonces, gracias
a esto, podemos nosotros viajar a través del tiempo. ¿Para qué sirve la literatura? Bueno, pues es un viaje en el espacio. Yo ahorita recuerdo la obra El Principito. O sea, cómo esa forma de pensar del niño, pues muchas veces contradice la lógica del adulto. Los adultos estamos acostumbrados a pensar de una manera y el niño, pues tiene otro mundo, tiene otro espacio. Recordemos cómo los niños hablan de su amigo imaginario. No sé si alguno de ustedes recuerde algún amigo imaginario. Pregunto. ¿Alguno de ustedes tuvo o recuerda a su amigo imaginario de infancia? No, bueno, yo no, profe. Bueno, No recuerdo. si hablamos con los hermanitos o con los sobrinitos, nos vamos a dar cuenta, pues que tenían un amigo imaginario. Hay amigos imaginarios terroríficos, hay amigos imaginarios fantasiosos. Bueno, es una fantasía propiamente que vive el niño, donde puede expresar terror, donde puede expresar alegría y donde el niño va describiendo características muy peculiares de su amigo imaginario o su amiga imaginaria. Entonces, por eso, en ese sentido, viajamos a otro espacio, porque nos metemos en un mundo totalmente distinto al que comúnmente estamos acostumbrados a experimentar. Pero también la literatura nos sirve para ampliar nuestro vocabulario. En la medida que vamos leyendo, vamos integrando o bien nuevos tecnicismos o nuevas palabras que no conocíamos. Por eso dense cuenta que en nuestras familias tienen cierto tipo de lenguaje que generalmente nosotros reproducimos de forma ordinaria, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Edad que sí? ¿Les suena familiar? Sí, sí, profe, sí nos suena familiar. ¿A que sí? ¿Les suena familiar? Claro que sí, profe. Bueno, entonces, este lenguaje propiamente es el que vamos aprendiendo. Por ello, el leer literatura, pues lógico, enriquece nuestro vocabulario y vamos integrando estas nuevas palabras que generalmente a veces no conocemos al principio, pero que si los buscamos en el diccionario, pues nos damos cuenta que tienen una riqueza. O también nos damos cuenta de que a veces utilizamos términos impropios y los hacemos tan propios que cuando lo utilizamos nos damos cuenta que estamos mal, si es que nosotros conocemos el significado del, del lenguaje o del término que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando una persona dice, está hablando de forma muy técnica, utilizamos algunos términos como rimbombante, utilizamos los términos como muy engreído u otros términos que utilizamos cuando las personas no tratan de transmitir eso, simplemente debido a veces a la falta de nuestro conocimiento, enjuiciamos esas expresiones como queriéndose sentir más las personas porque los conocen. Entonces, por eso el leer pues amplía nuestro vocabulario y lógico, podemos comunicarnos en otros campos pues la ciencia, en otros campos de la vida eh, laboral, etcétera. ¿Para qué nos sirve la literatura? Bueno, también nos sirve para acelerar
velocidad lectora. Entre más leemos, pues lógico, leemos más rápido. Y por último, pues mejora nuestra ortografía indudablemente. Bueno, por tiempo, aquí yo termino y pasamos al foro si gustan. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, Maestro, sí, le escucho. respecto a la tarea, ¿solamente es la que dice tarea ahí en la parte de abajo de la plataforma? Sí, ahí les explico qué puntos exactamente de la tarea le estoy solicitando. Ah, ok. Entonces, ahorita si gustan pasamos al foro porque el tiempo se nos terminó. Sí, está bien. Les agradezco mucho y les pido que sí sean puntuales. Les agradezco mucho a los que han estado puntuales en la sesión y nos vemos la próxima sesión, que es el próximo viernes. Ok, está muy bien, profe. Muchas gracias. Pasamos a la plataforma para responder cualquier duda o señalar algún punto, por favor. Entonces subo a la plataforma. Gracias, que tengan Vale, buen día. gracias. Igualmente.